Buenas noches, que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. En esta noche, pues nuevamente aquí para compartir el estudio bíblico de los miércoles. Ojalá que estén siguiendo este Evangelio de Mateo, que es tan importante, es tan hermoso, edificante para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estudiar en el capítulo 20, versículos del 1 al 16. Pero antes quiero invitarles a escuchar un hermoso himno que todos conocemos, quizás de una manera diferente, con tres voces. Sublime gracia.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay un tema en el cual todo predicador encontrará dificultad para hablar y exponer, es el tema de la gracia de Dios. No hay cosa más sublime, no hay cosa más hermosa que la gracia de Dios, pero es profunda, es insondable. Y cuando tratamos de hablar de ella, siempre nos quedamos cortos. Bueno, en esta noche quiero leerles en el capítulo 20 de Mateo, versículos del 1 al 16. Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo a la hora tercera del día, vio a otros que estaban de pie en la plaza, desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez hacia las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo hacia la hora 11, halló a otros que estaban parados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: id pues también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al caer la tarde, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido hacia la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado 1 hora solamente y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor abrasador. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago injusticia. ¿No te concertaste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiera? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta hora ruego tu dirección para que esta palabra sea de bendición a cada uno de los que escuchas. Gracias por la oportunidad de hablar de ti y de tu sublime gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he titulado a esta pequeña reflexión Gracia admirable. Bien pudiéramos decir sublime gracia, como se titula este himno. Pero lo cierto es que es tan sublime que nos admira, nos sorprende. Y ese es el pensamiento que quiero compartir en esta noche. Cómo es que la gracia de Dios es tan sublime, es tan extraordinaria, que lo único que podemos nosotros hacer frente a ella es admirarnos. Porque esa gracia es precisamente eso, admirable. Es algo sorprendente y maravilloso que fluye del corazón de Dios para cada uno de nosotros. En esta parábola sobre el reino de los cielos, el Señor Jesús hace uso de una figura de retórica conocida como símil, la cual consiste en hacer una comparación de una cosa con otra, que es de diferente naturaleza. Esto se hace con el fin de hacer una descripción más viva y enfática de la verdad que se desea comunicar. Podemos encontrar muchos ejemplos, solamente voy a citar 2 en el lenguaje común que nosotros pudiéramos tener
expresiones que quizás pertenecen a nuestro propio idioma, a nuestra propia cultura. Por ejemplo, quizás en la cultura nuestra latinoamericana podemos decir, fulano es tan bravo como un león. Eso es un símil. Es tan bravo como un león. O sea, que estamos tratando de enfatizar, de realzar el valor de esta persona, y por eso lo comparamos con un león. O podemos también pensar en otro que está en el otro extremo. Otra frase es: está loco como una cabra. O sea, este tipo, esta tipa está loco como una cabra, para enfatizar la locura. Bueno, aquí en esta parábola, para exaltar la bondad y la misericordia del Dios eterno, Jesús compara el reino de los cielos a un hombre de familia, un padre de familia que posee una viña y sale a contratar trabajadores para que laboraran en su viña. Dice la Escritura que esta persona, este padre de familia, salió de madrugada. O sea que en la madrugada este hombre se levantó y salió para contratar obreros que trabajasen en su viña. Y él acordó con estos obreros que les pagaría un denario al día. Este fue el contrato original que él hizo con aquellos obreros que encontró en la madrugada. Pero resultó que él necesitó más obreros. Y dice la Escritura que salió a la hora tercera, es decir, aproximadamente a las 9 de la mañana. El dueño de la viña volvió a salir para contratar a nuevos obreros y concertó con ellos en darle lo que fuera justo, dice aquí en la Escritura. Y todos estuvieron de acuerdo. Dice que volvió a salir a la hora sexta y a la hora novena, es decir, al mediodía, y luego a las 3 de la tarde, porque necesitó más obreros. Pero todavía nos dice la parábola que este padre de familia salió a la hora 11ª, es decir, aproximadamente a las 5 de la tarde, por lo que solo quedaría una hora de trabajo, aproximadamente. Bueno, esto fue lo que sucedió, según lo que nos narra aquí el Señor en esta parábola. Ahora, llegada la hora del pago, el dueño de la viña llamó a su administrador para que le pagase el salario a todos los obreros, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Todos recibieron un denario por su trabajo. Y esto evidentemente molestó muchísimo a los que habían comenzado a trabajar desde las primeras horas del día, en los versículos 10 y 11. Al venir los primeros pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, quejándose, ¿verdad? No es justo que nosotros que hemos trabajado desde la madrugada y hemos tomado todo el sol del día y nos hemos aquí gastado trabajando, recibamos lo mismo que los que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde y solamente trabajaron una hora, y también se les dio un denario. Pues lógicamente estaban molestos, y el dueño de la finca estaba escuchando aparentemente, y cuando escuchó la queja, entonces el dueño le dijo a uno de estos hombres que estaban quejándose: amigo, no te hago injusticia. ¿No acordaste conmigo en trabajar por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. ¿Acaso no me es permitido hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Es decir, mira, no te quejes, porque tú concertaste, estuviste de acuerdo conmigo en trabajar por un denario. Entonces, si yo, que soy el dueño de la viña y el dueño del dinero, yo quiero darle
al que llegó a las 5 de la tarde, lo mismo que a ti, eso es un asunto mío, porque ese es mi dinero. Y yo quiero ser bueno, yo quiero ser bondadoso y quiero darle lo mismo. No hay injusticia alguna porque tú acordaste conmigo en trabajar todo el día por un denario. Bueno, esta es la parábola que Jesús contó y la enseñanza, la verdad que quería transmitir es precisamente la bondad del Dios eterno. Este padre de familia representa al Dios eterno y su viña representa su reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, como se pueda llamar de los diferentes contextos. El lugar donde el Señor va a reinar sobre todos. Él es el dueño, Él es el Señor. Y la enseñanza que nos transmite es esa. Él deja entrar a su reino a quien Él desee dejar entrar, bajo las condiciones puestas, por supuesto. Para entender el pasaje tenemos que pensar en el contexto de Mateo. Recuerden que Mateo escribe a los judíos. Eso lo dijimos desde el principio, ya casi hace más de un año, empezamos a estudiar el Evangelio y bien hablamos acerca de lo que representaba para los judíos este Evangelio de Mateo. El contexto aquí es que los primeros obreros, los que el padre de familia contrató desde el primer momento, en la madrugada, representan a Israel. Israel tenía las promesas y el pacto. Ellos son los depositarios de esto. Y nosotros podemos leer en las escrituras esta verdad. Cuando vamos a esta carta de Romanos, que sin dudas es una de las epístolas, una de las cartas más difíciles que tenemos en la Biblia. En Romanos 3, versículos 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión, que era la señal del pacto? Dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, que Israel es la nación del pacto, a quien se le ha confiado la palabra de Dios, a quien se le han dado las promesas maravillosas del Señor. Y podemos todavía encontrar esta verdad en esta misma epístola, en el capítulo 9, versículo 4. Dice en esta discusión, que tiene como punto central la elección de Israel, en el versículo 4 dice que son israelitas, o sea, hablando de sus parientes en la carne, dice Pablo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea que esta nación, Israel, es la nación del pacto a quien pertenecen todas estas cosas que hemos dicho aquí, porque fueron dadas por el Eterno a ellos. Para demostrar que esto no es un asunto que encontramos solamente en la epístola de los Romanos, podemos leer también en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, y dice así: por tanto, Pablo hablando a los gentiles
que habían creído en Jesús, el Mesías de Israel. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, los que sois llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que esa era la condición de todos los que no eran judíos. Por lo que estos obreros primeros representan a la nación de Israel, el pacto, la nación del pacto y las promesas. Los que no tenían contrato, los obreros que fueron contratados después de los primeros, que se fueron sumando al trabajo en la viña, representan a los gentiles, que serían hechos iguales al pueblo judío, cuando la salvación estuviese disponible para todos por medio de la fe en Jesucristo. Volvemos a leer en la epístola a los romanos y vamos en esta ocasión al capítulo número 11. Romanos 11. Aquí en Romanos 11, 16 y 17 dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, y has sido hecho participante con ellas de la raíz de la savia rica del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, que el olivo verde es Israel. El olivo silvestre somos nosotros, los gentiles, que a raíz de la incredulidad de algunos judíos, fuimos injertados entre las ramas. Fuimos beneficiados con las mismas riquezas de la misericordia de Dios para con Israel. Y hemos venido a través del Mesías, la fe en Él y el arrepentimiento, a venir a formar parte de esta nación y de este pacto. Y por eso alcanzamos también las preciosas y grandísimas promesas de Dios para con nosotros. Por eso es que en este caso hay un paralelismo, ¿verdad?, con la historia, la parábola que el Señor está narrando, porque es probable que algunos de los de la nación del pacto no puedan aceptar con mucho agrado que también a los gentiles que estaban muertos en sus delitos y pecados, ajenos a la ciudadanía de Dios y de Israel y todo eso, ahora a través del Mesías de Israel se le dé también el privilegio de participar de esta bendición de Dios. No necesariamente porque fueran a invadir en alguna manera lo que es la comunidad de fe que ellos representaban como nación del pacto, porque no es necesario para un gentil hacer una conversión al judaísmo para ser salvo. Aparte de esto, muchos de estos elementos ya estaban dentro de lo que es la comunidad cristiana de fe, lo que se conoce como la eclesía en griego y la Keilah en hebreo, es decir, la congregación del Señor. Porque todos los que creyeron en Jesús como el Mesías de Israel estaban formando parte de esta comunidad. Y allí se dio el encuentro entre estos. Pero quizás algunos, aún dentro o fuera, miraron con recelo a los gentiles que estaban siendo participantes de las promesas
de Dios para con Israel, como los obreros primeros que se quejaron. No, ¿cómo es posible que tú le des a esta gente que han trabajado 1 hora nada más un denario igual que nosotros? ¿Cómo es posible? Bueno, es que yo quiero hacerlo, dijo el padre de familia, porque yo soy el dueño. Bueno, Dios, que dispone todas las cosas, ha querido en su bondad infinita y su gran misericordia darnos también a nosotros un lugar en esta gran nación del pacto, un lugar en las promesas hechas a Abraham. Y eso es una bendición que no tiene paralelos para nosotros, porque solamente por la gracia esta admirable de Dios es que nosotros hemos podido también ser considerados dentro de las promesas y el pacto a través de Jesucristo. Evidentemente, esto no fue una idea que se le ocurrió a Dios a última hora, porque dijo, a ver, esta pobre gente como anda, déjeme. No, eso es algo que está concebido en la mente y corazón de Dios desde un principio. Es el dabar, esa idea, ese plan perfecto que está en la mente de Dios desde el principio y se va concretando a través del paso de la historia, del tiempo. Es como el plano en la mente de un arquitecto, que aunque no hay nada allí en ese terreno baldío, él está viendo el edificio que quiere construir. Y ese edificio va a llegar a estar allí, va a ser una realidad en algún momento, que va a pasar el tiempo, evidentemente, van a venir y van a tener que abrir huecos y echar los cimientos y trabajar arduamente, pero la idea, el dabar, está allí en la mente del arquitecto. Y a Dios no se le ocurrió a última hora mientras hacía algo o estaba ocioso para entonces darle un lugar a los gentiles. Siempre hubo una oportunidad para el gentil para formar parte de la congregación del Señor y alcanzar su misericordia. Siempre. Y ahí vemos casos como Naamán, como Ruth, y así pudiéramos buscar algunos que también creyeron en el Señor y alcanzaron la gracia y la misericordia de Dios. Solamente que ahora con el Mesías las cosas se hacen mucho más evidentes, más claras. O sea, en el tiempo del Señor, como dice Gálatas 4:4, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, el Señor te lo tenía todo bien pensado, y lo tiene todo bien pensado. La gracia admirable que titula nuestra reflexión no es otra que la gracia que nos alcanzó cuando estábamos lejos y perdidos. Es el favor inmerecido de Dios, el cual hemos recibido los gentiles por medio de la fe en el Mesías de Israel y el arrepentimiento de nuestros pecados. Los gentiles estábamos, como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, dice la Biblia, sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice, éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. Pero Dios, aleluya, aquí está la diferencia, aquí está la manifestación de esa gracia admirable. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Alabado sea Dios. Sin merecer absolutamente nada, estando lejos, ajenos, separados, extranjeros,
en cuanto a todas estas cosas de Dios, de su pacto, de su pueblo. Él nos dio un lugar a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo y el genuino arrepentimiento de nuestros pecados. Quiero decirles, amados oyentes, si hay entre ustedes, de los que escuchan, alguno que todavía se encuentra lejos, distante, separado de estos beneficios divinos, quiero decirles que todavía hoy la gracia está al alcance de todo aquel que cree. Todavía hoy tú puedes acercarte a Dios por medio de Jesucristo, porque hay una puerta abierta que Dios ha puesto y que nadie puede cerrar, para que tú entres, para que tú vengas y te pongas bajo la sombra del Omnipotente. Solamente tienes que acudir a Cristo. Solamente tienes que pedir perdón por tus pecados. Solamente tienes que disponerte a trabajar en esta viña para que un día también puedas estar en el reino de Dios. El Señor todavía hoy puede hacer de cualquier persona una nueva criatura en Cristo. Ese es, en fin, su mayor deseo. Dios quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. No te tardes en acudir al Señor. Si Él te está llamando, que definitivamente lo está haciendo, y todavía hoy no le has dicho sí, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de creer, hoy es el día de arrepentirte, hoy es el día de beneficiarte de esa gracia admirable y sublime, porque esa fuente está fluyendo. Esa fuente no se seca. La gracia de Dios abunda. La gracia de Dios está para alcanzarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, para hacernos conforme a su imagen y semejanza. Y aunque hayan personas que se enojen por esto y que no lo entiendan como los obreros primeros, Dios así lo ha querido. Su misericordia es grande. Como cantamos, ¿verdad? Tu misericordia es algo que no podemos entender, pero nos gozamos en cómo Dios muestra su amor para con nosotros, porque la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, que tengan una preciosa noche, que descansen, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, alabamos tu nombre en esta hora y te damos gracias por la enseñanza que a través de esta parábola tú nos comunicas, de que tú eres el Padre eterno, bondadoso y misericordioso, que no nos has dejado en nuestra condición de perdidos, de muertos en nuestros delitos y pecados, sino que nos has dado la oportunidad de acercarnos a ti y ponernos bajo tu cuidado, Señor, a través de esa persona preciosa, única, de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él podemos llegar a ti y alcanzar todas las bendiciones de este pacto. Ayúdanos a estar siempre bajo tu cobertura, Señor, bajo tu protección y tu gracia. Y te ruego en esta noche que si hay alguien de los que escuchan, Señor, esta palabra, que todavía no pueden asegurar que están bajo esa cobertura, que no pueden todavía asegurar de que han sido perdonados de sus pecados y han sido recibidos en la familia tuya, que tú obres en sus corazones, Señor, y quites todo velo, toda confusión que pueda haber en ellos, para que procedan
a la fe y al arrepentimiento. Bendice a mis hermanos, sé con cada uno de ellos en sus necesidades en esta noche. Padre, sana al enfermo, restaura al caído, Señor. Da nuevas fuerzas al que está desanimado, Padre eterno. Trae nueva luz a los que están en tinieblas. Haz tu obra de liberación, de salvación en cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Que la paz de Cristo, hermanos, sea con todos ustedes y que tengan una feliz noche. Amén.